Tenemos a nuestro pastor enfermo y necesitamos que Dios haga una intervención. Leo está aquí, pero Leo está en recuperación. Y la esposa también está, la hermana de Edith y la esposa de Leo. Tenemos a Mili en recuperación. Celia, mi mamá y Celia las mantenemos en oración. César lo operaron el martes, fue un éxito los que están por WhatsApp, pero él está en recuperación porque esto es una cirugía bastante grande. Dios hace milagros e interviene y usa la medicina. Es extraordinario. No es lo mismo como Dios usa el poder y el conocimiento con un médico cuando el paciente es cristiano que cuando no lo es. Porque miremos a Carlitos, que siempre lo mantenemos en oraciones. Alguien más, Madeline, que se me queda. Hoy ha pasado a mejor vida un hermano, un colega, un pastor, Radamés Díaz, pastor de la iglesia Amor y Verdad en Levitán. Corriste la carrera, llegaste a la meta, ahora descansa en paz, hermano. Presentamos la familia para consuelo y la iglesia también. ¿Alguna otra petición y oración? ¿La digo aquí o la digo en voz alta? Yo estoy pasando por una, ¿verdad? Por una cierta estudios y pruebas que me están haciendo ¿verdad? En el cuerpo y qué sé yo, y quiero dar gracias primero porque, ¿verdad? Porque no salieron, una parte no salió mala, quiero dar gracias a Dios por eso. Pero las pruebas siguen y qué sé yo, y los estudios y parece un largo camino, ¿verdad? Quiero orar por eso. Se me ocurre también Jennifer, que aunque está mejor, ¿no? Es importante la salud de una madre que está con su pequeña cría. Así que vamos a mantener a Jennifer, a Mateueli, no me olvidé, y Eliezer José. Que esta es una pareja que está echando para adelante cuando tienes un bebé acabado de nacer. No es fácil. Y si te enfermas como ella en el servicio el domingo, pues te vas a preocupar. Así que vamos a orar por ella. ¿Alguna otra petición? Que están ocurriendo muchas cosas en el país. Hay primarias el domingo. Necesitamos que la sabiduría del Padre esté presente. Porque Dios quita y Dios pone. Y las contestaciones las da nuestro Padre Dios. Así que la gente necesitamos que haya tranquilidad, que no haya problemas entre la gente, porque la gente se sulfura y hay mucha gente con armas y muchas cosas pueden ocurrir negativas, pero Dios puede cuidar su país, porque hay un pueblo que le alaba, y hay un pueblo que le adora. Vamos a tener eso en oración. ¿Alguna otra petición? Te damos gracias, Padre, y te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y porque podemos venir a tu altar a darte gracias por todas tus bondades. Hemos presentado, Señor, la situación del país, lo que va a ocurrir el domingo, y todos los hermanos y hermanas que hemos presentado que están enfermos. El hermano Leo y su esposa, la hermana que está en el hospital, el amigo de Mili, la otra Mili que está presente aquí en recuperación. Seguimos presentando a Carlitos, mi madre, mi hermana, y cualquier otra petición que se me haya ido del momento de sanidad, Señor. Tú llevaste en la cruz
nuestras enfermedades, nuestro dolor y venciste la muerte. Y reclamamos, Señor, los milagros que tú has prometido para tu pueblo. Y creemos, Señor, que solamente tú y solo tú eres capaz de intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Mira nuestro pastor, Señor, que se esfuerza día a día y que tiene sobre su espalda y sus hombros una responsabilidad tan grande. Dale salud y paz. Y visita a este hombre de una manera especial en esta noche. De igual manera, Alejandro, que pasa por momentos decisivos y de crisis, como todo joven, pero es un joven que ha respondido de alguna manera al llamado que tú le has dado, porque vino con un propósito eterno, el que tú permitiste para que estuviera vivo. Obra en ese corazón, en esa mente, en ese liderato, en esos talentos, en esos estudios. Interven, Padre. Y mira la iglesia, Casa de Jesús completa. Estamos frente a ti diciéndote, Señor, que estamos dispuestos a seguir el llamado que tú nos has hecho en este sitio para propagar tu palabra, para hacer refrigerio, para restaurar, para sanar, para levantar. Espíritu de Dios, interven en nosotros, Señor, y quita de nosotros todo aquello que no es de tu voluntad y de tu agrado. Y siembra en nosotros el corazón de David, el corazón de perdón, de misericordia y de salud también, Señor. Sabemos que tú escuchas a tu pueblo y cuando nos levantamos en oración unidos, tú contestas las oraciones, porque así tú lo has hecho anteriormente y lo has prometido, Padre. Te doy todas las gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amor y por la paz que tú traes a cada corazón. Mira a mi madre y mi hermana. Solamente tú sabes la necesidad. Solamente tú conoces esos corazones, Señor. Interven de una manera milagrosa. Oh Padre y Espíritu de Dios, toca esas mentes, Señor, y libera, Padre, lo que no es tuyo, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú nos das consuelo como a la familia del pastor y a esta iglesia que han tenido esa gran pérdida. Oh Padre, te doy por tu bondad y tu amor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien amamos. Amén. Gloria a Dios, porque Él es bueno.
Vamos a cantar una canción, no sé si recogemos la ofrenda ahora o más adelante. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mí, ayer no te bendeciré. Creador de los cielos, tierra y mar, el mundo se alegra, te glorificaré. Te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mí, ayer no te bendeciré. Creador de los cielos, de tierra y mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Gloria a Dios. Bendeciremos siempre a nuestro Dios. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre.
Amén. Y en este mismo espíritu de adoración y reverencia al Señor vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Y en este mismo cántico y bendición bendecimos nuestras ofrendas y Padre, bendecimos a todo aquel que ha estado en su corazón, ha tenido para dar y el que no ha tenido para dar también. Jesús, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hoy continuamos con nuestros estudios y en el tema de hoy, que es por lo que todos estamos aquí, eso que fue regalado, la salvación. Y con eso tenemos a Francisco Rodríguez. Yo no escuchaba ese nombre hace tiempo. Y los niños se van esta noche. Yo les voy a hacer, poder repartirlo, repártelo. Yo les voy a hacer un par de confesiones antes de entrar de lleno en el tema. Hace como un mes más o menos pensé que yo estaba listo para hablar de la salvación. Y no lo había redactado. Yo dije, en varias ocasiones me reuní con Eliezer y discutimos los puntos más importantes porque hay puntos neurálgicos aquí y controvertibles. Y tenía que buscar una manera de que pudieran conocer de lo que se trata y presentar una manera de que vaya consono con lo que la iglesia cree y con lo que ya se ha dicho. El lunes era feriado y no trabajé y fue el día que escogí para poder escribir esto, que lo escribí en una letra grande y ni me di cuenta, pero es la que yo puedo ver. Se supone que sea en un font más pequeño. Y yo entendí que era la que veía. Y yo dije, Dios mío, es pa' cieguito. Y me di cuenta finalmente, después del lunes estuve como haciendo este bosquejo como 4 horas y media. Entre tomar café, mirar las matas, pedirle al Señor que me guiara a lo que fuera apropiado para lo que la iglesia necesita. Y estoy frente a un tema que creí que era bien fácil. Y no es bien fácil. No es bien fácil porque me empezaron todas las dudas. ¿Y qué le digo? Si se convierten y se arrepienten y son salvos, se quedaron salvos y se pueden ir a pecar. Y después va a venir Jesús y todos se van. Porque si fuiste salvo, Calvino dice que siempre fuiste salvo. Y no importa, vete y peca y haz lo que te dé la gana. No, espérate, eso yo no lo puedo decir. Eso lo vamos a decir, porque vamos a ver las teorías finalmente. Yo les voy a decir que es como Lutero, que no pudo
con la manera intermedia de llegar a Dios después de la muerte, entre otras cosas, y él en su investigación logra reconocer la salvación como un regalo. No, espérate, es que el arminianismo dice que y la salvación trae todos estos cuestionamientos para nosotros. Y lo digo a manera de testimonio de lo que me ocurrió, porque es la manera en que nuestras mentes pueden seguir esto que es tan preciado para el cristiano, que es la salvación. Pero aquí tenemos otra cosa, porque estamos hablando de los fundamentos de la vida cristiana. Y por eso hemos hablado del arrepentimiento, de la conversión, de la redención, ahora de la salvación, y vamos a hablar de lo próximo es la justificación. El hermano Leo, el lunes me acordé mucho de él, se lo estaba diciendo, porque vi lo valioso que había sido todo lo que él dijo. Y lo cercano a la visión de casa de Jesús que él presentó. Aunque tú sabes que yo soy un mal estudiante contigo. Pero aparte de eso, lo importante es cómo un hombre de una experiencia mayor que la mía puede visualizar y entender todos estos conceptos básicos que él nos trajo. Yo aprendí cosas que nunca había escuchado y he leído un montón. Y cuando estamos en el trabajo y el jefe nos quiere decir alguna cosa y tú sabes que viene donde ti, pero ahí suena el teléfono. Y Mili está para que le den el regaño. Y suena el teléfono para el jefe y Mili dice, perdona que te use de ejemplo, a cualquiera de las dos, Mili, me salvé de esta. No me cogió y no le tengo que contestar la llamada a First Medical. O estamos en la luz y cambió, tenemos prisa y cambió a verde. Y cuando vamos rápidamente, porque nos está esperando nuestro hijo, sale uno que se comió la colora y tú te das cuenta antes y lo esquivas y dices, me salvé. Te sube la presión, te pones como rojo y dices, uff. Gracias, Mili, por ayudarme. O está la planilla del Income Tax siendo evaluada por Hacienda, como un día que hubo un señor que me dijo, te voy a coger porque mentiste por 5 años y no era verdad. Y me acosó terriblemente, excepto que lo puse en corte. Y cuando salió lo que fuera a mi favor, yo dije, me salvé y lo llamé y le dije, tengo lo de la corte. Me dice, por alguna razón la tenía contra ti y ganaste. Y me salvé. ¿Cuántos han experimentado que la sensación es bien agradable? En estas ocasiones, y quizás todos podemos tener una historia relacionada con que te salvaste. Pues hoy hablamos de la salvación de nuestras vidas, de nuestra alma. Y como definiciones generales les puse ahí que es rescatar y preservar un peligro inminente, emancipación espiritual del hombre, del dominio y culpa del pecado y la muerte, al goce de una vida eterna, de la comunión renovada con Dios. Pero también es solución de un problema grave, liberación de un peligro, rescate o liberación de un estado o condición indeseable. ¿De qué un cristiano tiene que salvarse? Aparte de las situaciones que yo presenté para poder introducir el tema.
¿por qué es que que un hombre o una mujer o un ser humano necesita salvarse? ¿Alguien sabe? ¿Por qué tú necesitas la salvación, Javier? ¿De qué tú te tienes que salvar? No es de Naed. No es de Naed. Naed, no sé qué pasó, porque yo insistí en que este hombre viniera hoy. ¿De qué nos tenemos que salvar? De las tentaciones, del pecado. ¿De qué más nos tenemos que salvar? Del mundo. ¿De qué más nos tenemos que salvar? De la muerte eterna. Nos tenemos que salvar de todas esas cosas, pero fundamentalmente es de la muerte eterna. ¿Por qué tenemos que salvarnos? ¿Por qué tenemos la muerte eterna como premio? Porque somos pecadores. Eso nos enseñó León. ¿Y de dónde sacamos el pecado? ¿De nuestra naturaleza humana o de nuestra naturaleza pecaminosa? De nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad, Leo? ¿De dónde nosotros tenemos? ¿Por qué tenemos una herencia? ¿De dónde sacamos la herencia de naturaleza pecaminosa? Si ya lo explicó. El pecado de Adán y Eva. El primer pecado. Que eso lo llamamos el pecado original. Desobedecer los estatutos de Dios. Y ahorita vamos a ver el pecado en el cielo. Pero lo voy a dejar para ahorita. Pues los molesto ahorita. Que es más controvertible porque vamos a ver la historia de Satán. Porque el pecado original en la humanidad es en el Edén. Pero el pecado se origina en el cielo. Con la soberbia de Lucifer. Pero ese no es el pecado original porque no es un humano. Él era parte del coro celestial. Y eso lo vamos a leer ahorita. Así que, frente a eso que ocurre, de un pecado original, Dios hace un plan para la salvación. Y vamos a estar viendo a través de la Biblia versículos que nos llevan a ver eso. Eso que acabamos de decirle. La primera cita es en Romanos 3:23. Tienen las citas escritas, las vamos a estar leyendo todas. El que tenga esa cita, pues, le pasamos un micrófono a Alejandro. Pedro, esto se está pasando. Para que la gente escuche, las citas son bien importantes. Romanos 3:23. ¿Quién lo tiene? Dale, Pedro. Pedro la tiene. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ajá. ¿Quién tiene otra versión? Loida. Porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Otra versión. ¿Quién tiene? Hay más versiones. Carmen. Perdóname. Dale, que tienes el micrófono. Por cuanto todos han pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál tú tienes, Carmen? Esa misma. ¿Alguna otra versión? En Romanos, que vamos a ver que es uno de los libros que más citas tiene acerca de esto. Vamos a estar viendo muchas cosas en Romanos. Estamos destituidos de Dios por el pecado que nosotros hemos heredado en lo natural, en el hombre. Y ese pecado nos lleva a la muerte.
Vamos a ver qué dice Romanos 6, 3. Vamos ahí mismo en Romanos todavía. Romanos 6, 3. Dale, Loida. ¿No sabéis que al quedar unidos a Cristo Jesús por el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Eso es Romanos 6, 3. Sí. Es la que yo quiero, ¿verdad? Le dejé un 2. Dale el 23. Sí lo tengo aquí bien claro. En mis notas, no en el bosque. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Otra versión, ¿quién tiene? María. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora? El pecado que hemos heredado nos aleja de Dios. Y lo que vamos a tener es muerte. Y es la muerte eterna. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que Dios trae a Jesucristo para que seamos hechos justicia de Dios con Él. Para eso viene Jesucristo a nosotros. Vamos a ver 2 Corintios 5, 21. ¿Quién lo tiene? Esa cita es bien interesante. Segunda de Corintios 5, 21. Hilda. Hilda, coge el micrófono. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese versículo es bien interesante porque alguien podía decir que Dios se hizo pecado, pero eso, tú habías preguntado acerca de la naturaleza humana de Jesús y en relación al pecado, y él te lo contestó en la otra clase. Que él estaba teniendo la naturaleza humana, pero no tenía la naturaleza pecaminosa porque Jesús fue concebido porque el Espíritu Santo bajó sobre María. Así que la naturaleza pecaminosa no estaba en Jesús. Jesús no peca. Pero se hizo hombre para que ocurriera el proceso que vamos a ver ahorita, que ya lo hemos hablado. La gente que estuvo aquí cuando discutimos Hebreos, yo lo expliqué, pero lo vamos a ver hoy también. Así que Jesús derrama su sangre al morir por nosotros, porque sin que haya derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver Hebreos 9:22. ¿Quién lo tiene? Dale, María. Según la ley y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que es bien importante la sangre, el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Aquí hay una contestación bien interesante, que es la que está en Hechos 16, y vamos a verlo, 30 y 31. ¿Quién lo tiene? Dale, me olvido. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Leíste los dos versículos, el 30 y 31? Pues voy para el 30 otra vez. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Así que a través de Jesús es que obtenemos la salvación, nosotros.
¿Y qué Él hace porque es que creemos en Él para eso, para la salvación? Si necesitamos el derramamiento de la sangre, vimos que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Y qué es lo que hace? Pues que muere en nuestro lugar. Y después que muere, lo sepultaron. Se acabó Jesús. Para mucha gente se acabó. Excepto que resucita al tercer día. Y victoriosamente hace un enunciado de salvación completa para la humanidad. Completa su propósito en la tierra y asciende a los cielos. Así que de ahí en adelante está disponible eso para nosotros. Así que vamos a ver lo que dice Romanos 10:13. Los lectores de hoy. Romanos 10:13, dale, ya. Acerca de esto dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Todos los que invoquen el nombre del Señor van a ser salvos. Y vimos lo que era el arrepentimiento en las semanas pasadas. Así que eso habla de arrepentimiento y de invocar al Señor. Y ahí somos salvos. ¿Qué dice Primera de Juan 1:12? No tiene 12. Primera de Juan 1, versículo 12. ¿Sí? Y que yo me inventé. Lo que yo quiero leer es más a todos los que les recibieron. Es el Evangelio de Juan, me lo inventé. Mas a todos los que les recibieron, y lo voy a leer yo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para presentar un tema no hay que ser perfecto, me equivoco. Y nos equivocamos todos. Así que hasta ahora que hemos dicho lo que es la salvación y por qué necesitamos ser salvos y de dónde sale la necesidad de ser salvos, de dónde sale el pecado. Así que si continuamos ¿por dónde voy? En el bosquejo. Así que la salvación es la eterna liberación espiritual. ¿Dónde estaba? Ah, sí, y eso lo quiero ver, porque eso es lo que pasa con el malhechor en la cruz. Vamos a leerlo. Lucas 23:42. Pero gracias a Dios que está Leo y se mejoró. Porque cuando me equivoco de primera o segunda, Leo me apoya. Vamos a ver lo que sucedió. En la cruz. ¿Quién lo tiene? Lucas 23:42. Cuando vengas en tu reino. Léelo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sigo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esta situación en la cruz es bien importante. ¿Por qué ustedes creen que es importante? Ahí vemos el perdón, ahí vemos el arrepentimiento. ¿Qué más vemos ahí? ¿Qué más tú ves ahí?
eso es importante también. ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? No importa en qué momento de la vida de un individuo, puede ser que acepte a Jesús cuando es joven, esté todavía sirviéndole, pero en este caso él fue un malhechor. En el momento final de su vida, él reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y es salvo inmediatamente. Así que es bien interesante porque es neurálgico el punto. Porque hay gente que enseña que tú tienes que hacer muchas cosas para ser salvo. Y si ves la historia, y lo tengo más adelante, pero lo voy a traer ahora mismo, porque me parece pertinente. Lo vemos ahora y lo vemos ahorita también en contextos. Tenemos según esta situación tenemos hasta el último momento. Por eso es que los pastores y los siervos de Dios, cuando hay una persona, un familiar, casi siempre son familiares de cristianos, que están en las últimas, y le dicen, pastor, va a orar por él. Y tú le preguntas, ¿él aceptó a Cristo como su Salvador? No. Así que uno de los objetivos de los pastores, y he hablado con varios de ellos, es que cuando van, la persona diga, sí acepto, y algunas veces no pueden hablar, permíteme tu mano, pero hacen esto. Esa persona es salva. O esa persona tiene que hacer muchas cosas para ser salvo. La salvación es un regalo. Y lo vamos a ver ahorita, que se llama por gracia. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que está en la mente de tanta gente, inclusive de teólogos y de iglesias que predican todo lo que tú tienes que hacer y seguir haciendo para la salvación. Y es porque el hombre peca. Está Génesis 3:15, que lo vamos a ver ahorita, la promesa de la salvación, que ya Leo había hablado de eso. Y está la manera en que Dios comienza a relacionarse directamente con el hombre. Vemos la historia de cómo se está poblando la humanidad y ahí está el pueblo de Dios. Y Dios crea un plan para el hombre que fue controvertible cuando lo presentó Leo, porque es controvertible el punto de vista, pero él lo presentó muy bien. En Levíticos vemos toda la relación de cómo Dios quiere que se trate el pecado. Y había que tener derramamiento de sangre. Y una vez al año el sumo pontífice entraba al lugar santísimo para la expiación del pueblo. Pero eso ocurría una vez. Pero anteriormente, en el altar anterior, que yo creo que yo les traje un visual de cómo era toda la arca, etcétera, se presentaban sacrificios. Y ese sacrificio era ¿para qué? Era para la expiación del pecado, porque siempre ha sido por el derramamiento de la sangre. Los que conocen la historia de Abraham, de Isaac, cuando lo lleva al monte, que es tipo de Cristo, y de lo que es sacrificio y cómo aparece el pollino, lo que sea que apareció y se sustituyó en el sacrificio. ¿Y qué pasaba después? ¿Qué pasaba después? Que volvías a pecar y volvías a presentar otro sacrificio. Ya sea de un ave, de un animal, el animal tenía que tener las características de perfección, etcétera. ¿Qué ocurría? Que el pecado iba a ser recurrente, aunque tenían una lista de las cosas que no podían hacer. Ahí están los 10 mandamientos, que siguen siendo operantes al día de hoy.
en general, pero tenías que volver y eso se degeneró. Era un sacrificio perfecto el que se hacía. ¿Verdad, Leo? Que no. No lo era. No lo era, porque ¿qué características tiene ahora el sacrificio que fue perfecto? ¿Cuál es la diferencia? Porque salva, el otro salvaba también. Exacto, la diferencia está en que es una sola vez. Tenía que salvar en el momento. Cuando ofrecía el sacrificio, lo que pasa es que salía de allí, volví y pecaba y estaba otra vez enjuiciado. Porque no era perfecto, no era una sola vez. El de Jesús fue una sola vez. Porque dio la vida y está entonces disponible para siempre. Dime. Muy bien. ¿Entendiste? Desde eso que nos explicó Leo la vez pasada, que todo miraba a la cruz de Cristo, es bien importante. Porque no comienza a ocurrir en los sacrificios. Ocurre en el Edén con Génesis 3:15, donde está la promesa. Que lo vamos a ver ya mismo, lo vamos a leer. Y Dios comienza a relacionarse con el hombre directamente, y cuando estemos en el Viejo Testamento, que eso no es exactamente ahora, para que podamos aprender un poquito más acerca de cómo Dios se relacionó con su pueblo y podamos ver los sacrificios y podamos ver los estatutos y los propósitos de cada uno de ellos. Lo que dice Leo es correcto y es cierto, y es bien interesante entenderlo, que todo miraba a la cruz. Porque si lees en Isaías y lees Jeremías, está descrito completamente lo que iba a pasar. Y ahí es más adelante porque estamos en los profetas. Pero si estamos en el Pentateuco, que todavía estamos como a nivel del sacrificio, etcétera, vamos a comenzar a entender que va a ser solamente una manera, que siempre va a ser sacrificio por sangre. Y el sacrificio perfecto es Jesús. Y a través del Viejo Testamento vamos a ver cómo ocurre el linaje de los descendientes hasta que sale el Mesías. Eso se los estoy mencionando en términos generales porque esto es una clase como que entera para poderlo mirar, de cómo va cada uno de los pasos del linaje hasta salir Jesús. Porque estaba en el corazón de Dios que el hombre se salvará. Ajá, dímelo ya. Aquí son todas bienvenidas a la observación. Lo que estoy viendo es que quizás en el Antiguo Testamento, en los sacrificios, se utilizaba un animal que necesariamente no es equivalente a lo que es un ser humano. Quizás por eso también era imperfecto el sacrificio. Entonces, para eso es lo que
he visto a través de lo que estás diciendo. Entonces, para que nosotros pudiéramos recibir la salvación, es equivalente, ¿cómo le explico? Se supone que nosotros fuéramos los que muriéramos. Teníamos que morir, porque hayamos cometido pecado. Entonces, Jesucristo que no tenía pecado, fue el que nos sustituyó en ese momento, ¿verdad? Entonces, porque no había ningún ser humano que fuera perfecto para morir por toda la humanidad. Así que Jesucristo entonces da su vida por nosotros. Y ahí entonces se produce el sacrificio perfecto. Por eso que se dice que Él es el Cordero perfecto. O sea que un animal histórico no podía cumplir con ese requisito. Pero Jesucristo tuvo que venir para cumplir con ese requisito. Si no, íbamos a morir todos nosotros. No le expliqué muy bien. La idea no la tengo, Yo lo entendí. no la puedo explicar bien, pero no sé si... La reconciliación del hombre con Dios. Esa es la idea que está escrita aquí en la Biblia. Hay 4... ¿Me da 2 minutitos? Te doy 10 y 20. Esto de pecado, como dice la Biblia, que el hombre que pecar, eso morirá, eso parte de una ley legal de parte de Dios. O sea, vamos a hablar una ley legal, que toda persona está destituida de la gloria de Dios por el pecado. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Y por eso se necesitaba que esa ley fuera cumplida en justicia, porque la justicia de Dios se aplica en ese contexto. Los animales no podían, por más que sacrificaran, cumplir con esa justicia divina. La justicia decía, tú pecaste, tú mueres. ¿Ves? Eso es lo que decía la ley. La decía, tú pecaste, pues tú mueres. Ahora tengo que conseguir a alguien que me justifique delante de mí por ese pecado. ¿Ves? Decía la ley de Dios. Entonces, yo escribí, no los tenía para ahora, pero se los voy a dejar para Dios no estaba obligado a ser indulgente con el pecador. Solamente la misericordia de Dios fue que hizo posible eso. Dios no tenía que indultarnos, que perdonarnos de ese pecado que nosotros hicimos. Claro que viene corriendo desde nuestros padres, porque lo heredamos de Adán y Eva. Y por eso pues nosotros nos constituimos todos pecadores. Eso es un hecho que no se puede negar en las Escrituras, porque está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok, Dios no estaba obligado, ¿verdad?, a permitir, o sea, a darnos esa indulgencia, ese indulto. Pero fíjense, en el sacrificio de Cristo, que se llama la muerte vicaria de Jesucristo, que es una sustitución de Él por nosotros. Porque nosotros no podíamos cumplir con la ley de Dios. ¿Ves? No podíamos. Porque estábamos limitados a muchas cosas que Jesucristo, por ser santo, no estuvo limitado. O sea, entonces dice, las cuatro condiciones, hay más, pero yo le puse 4 porque son bien importantes. Las 4 condiciones decían así, que la parte culpable misma no esté en posibilidad de aguantar. Nosotros, la parte culpable somos nosotros. Que nosotros no estuviésemos en la posibilidad de aguantar la pena desde el principio hasta el fin. El principio hasta el fin quiere decir que no podíamos aguantar todo ese pecado hasta llegar a la muerte. O sea, la muerte no era parte de eso. Ok. De modo que se presenta una relación de justicia. En este caso, el Señor hace que se presente una relación de justicia. Y la justicia de Dios tenía que ser cumplida. La otra dice que la transferencia es Cristo en sustitución por nosotros.
que la transferencia no insurpe los derechos y privilegios de terceras personas, que terceras personas no se afecten. En este caso nadie se podía afectar porque todos eran los pecadores.